El carácter esquizoide. Este carácter nos va a dar esta conferencia Ismael, que bueno, pues como ya saben, es el cofundador de Movimiento Cuerpo-Mente. Él es psicoterapeuta corporal y también es licenciado en artes visuales. Hace diseño, hace un montón de cosas creativas que ya verán que tienen mucho que ver con el carácter que hoy vamos a tocar. Entonces, bueno, pues, ¿quieres comentar algo, Isma? Hola, gracias, bienvenidos a esta conferencia. Bueno, vamos a hablar del carácter esquizoide. Les pido que pongan mucha atención a la imagen que ven del personaje que estoy poniendo, ¿no? Vean sus rasgos, miren sus dimensiones, cuerpo, cabeza, ojos. Bueno, pongan mucha atención a este personaje porque este personaje es el vivo retrato de una persona con carácter esquizoide. Hasta azulito nos lo pusieron, ¿no? Y bueno, vamos a comenzar. Esta conferencia tiene que ver un poco con el carácter y rasgo que yo tengo. Todos tenemos un porcentaje de un carácter. Hay algunos que están más afirmado. Y bueno, el carácter tiene que ver con una historia de vida o herida infantil. A la persona que tiene el carácter esquizoide, su herida empieza o se puede ir gestando desde los primeros meses desde el embarazo. ¿Esto cómo sucede? Cuando una persona no había planeado estar embarazada, cuando una jovencita fue violada, y el producto que tiene en su cuerpo lo rechaza. Cuando una familia no tiene buenos recursos o no estaba preparada para traer un bebé al mundo, desde ese momento se origina la herida y hasta la salida, ¿no? De cuando ya se da a luz, también pueden suceder toda una serie de circunstancias. En mi caso, los doctores le decían a mi mamá, es que todavía no está en tiempo, es que todavía no es su tiempo para salir. Pero en realidad sí era mi tiempo. Y no es que yo estaba de 9 meses, inclusive nací de 8 meses, creo. Entonces, cuando se hace el parto, yo salgo asfixiado, salgo con la cara azul, las uñas negras. ¿Esto qué da como resultado? Una herida muy fuerte que tiene que ver con un miedo a la vida, ¿sí? Su primera experiencia al nacer se encuentra con un problema que lo dificulta a ir a la vida, entonces ahí es donde se da esta herida. Como yo, pues hay diferentes tipos de situaciones y cada persona pues lo encontrará en su historia, ¿no? ¿Qué características corporales tiene un esquizoide? Un esquizoide es una persona que tiene una cierta asimetría en su cuerpo. Puede tener un brazo más largo que el otro, puede inclusive tener un poquito la cabeza más grande. El cuerpo es con un pecho que está contraído, como si se lo hubieran aplastado. La energía del cuerpo que viene a partir del corazón irradia una cierta temperatura. Esta temperatura en un cuerpo sano llega a nuestras extremidades. Con estas extremidades yo puedo tener contacto con el de enfrente. En el esquizoide no llega esa energía. Puede uno tener manos frías, pies fríos, porque
porque esta energía está contenida y guardada aquí como si tuviéramos una coraza. El cuerpo está contraído. Vamos a hacer una puntualización, porque la verdad estoy viendo nombres nuevos y, bueno, pues entramos de lleno al carácter esquizoide, pero la otra sesión que tuvimos, que dimos Citlali y yo, pues hablamos un poco del contexto del carácter, que es una herramienta que utilizamos los psicocorporales, ¿sí? No entendamos el carácter a lo mejor como cuando dicen es que es de carácter muy fuerte. No, no estamos hablando de eso, ¿sí? Que son como estos rasgos de personalidad que solemos asociar. El carácter es algo mucho más allá que va conectado con nuestras experiencias y con cómo llegamos al mundo y empezamos a tener que desarrollar esto para poder sentirnos bien, para poder sobrevivir, por ponerlo de alguna manera, ¿no? Entonces, este carácter que está dando Ismael, que está dando esta introducción, es una forma que no queremos encasillar, o sea, no queremos decir, claro, o sea, solo eres esquizoide si tu mamá tuvo un problema. O sea, no, no, no va por ahí, ¿no? Son ciertos elementos que nos ayudan a entender cómo estaba el espacio cuando nosotros venimos al mundo, cómo nos recibieron, si pudieron recibirnos, si nuestra familia se sintió bien, si había carencias de algún tipo, económicas, emocionales o de cualquier otro, ¿no? Entonces, no hay que confundir tampoco con esta parte que le llaman esquizofrenia, ¿no? Este es Sí, así un es. trastorno diferente que también empecé a ver como la carita así, como, ¿qué? ¿Será esto mismo? Entonces, bueno, como darles un panorama general, creo que Ismael ya estaba como comentándonos mucho más allá de la herida, pero sí quería que quedara bien claro que estamos hablando de cosas diferentes y que este carácter, por ponerlo así, va a ser la herramienta que yo desarrollé con estos elementos para poder ir. Bueno, hay otro tema que es la coordinación. El esquizoide tiene dificultad para coordinar sus movimientos. Por ende, es difícil que pueda desarrollarse en un ambiente grupal de un equipo de fútbol, básquetbol, porque está imposibilitado para coordinar su cuerpo. Sí, en mi caso yo a mí me gustaba mucho el básquetbol y estuve entrenando por casi un año en la prepa, pero pues me di cuenta que ni tenía puntería y pues no iba a hacerla, ¿no? Ese tipo de cosas son las que tienen como rasgos las personas con carácter esquizoide, su entorno. El esquizoide racionaliza todo el tiempo está en la cabeza. ¿Por qué? Porque le busca un significado a las cosas, como tiene un miedo al rechazo, al abandono, miedo a la vida, a la muerte, pero también miedo al amor. Por eso evita el contacto social. No le gusta intimidar y es incapaz de mirar a los ojos. ¿Por qué? Porque la herida que en él se generó fue en el segmento ocular, que es la primera etapa del ser humano en el cual tiene contacto con su mamá, la mirada. Y el bebé busca la mirada en su madre. Y si tiene una madre ausente, el bebé lo presiente y, y cree que es rechazado, que no es bien visto. Entonces, la construcción social que él tiene es a partir de cómo tuvo el contacto con su madre. O sea, su primer contacto es la mamá y a partir de ahí es como él hace contacto con las personas. Pero como el contacto es nulo, entonces él busca siempre la soledad,
y evita el contacto social. Igual hay que pensar justo como no encasillar, ¿verdad? Vuelvo y repito porque es bien importante. Lo que nos vamos a encontrar con una persona que tiene un carácter esquizoide va a ser esta parte muy mental y lo vamos a identificar porque separan mucho las emociones. O sea, si uno pregunta, ¿cómo te sientes? Va a decir, pienso que estoy tranquilo, ¿no? O pienso que todo puede ir bien. Es decir, siempre va a tener una abstracción del mundo desde la cabeza. Entonces, eso va a ser un rasgo que nos va a indicar a nosotros que está mucho más pendiente del pensamiento que de la emoción o de lo perceptivo. Entonces, esto que comenta Ismael, ¿no? ¿Por qué lo desarrollo así? Porque tengo miedo. Obviamente no lo voy a identificar. ¿Sí? Si tú le preguntas a una persona con carácter esquizo que si tiene miedo, te va a decir, ¿de qué me estás hablando? No estoy conectando con nada. Entonces, claro, ahí está la defensa. Si no siento, no conecto con esto que me da tanto miedo tocar, ¿no? Esta falta de intimidad con alguien, ¿sí? Como cuando vemos a los ojos a alguien y decimos, órale, está triste, está feliz, está cansado, o sea, eso es muy complicado para una persona con carácter esquizo. Ujú. Entonces, bueno, todo esto va teniendo su razón de ser, ¿sí? Si evito conectar con el otro, pero principalmente evito conectar conmigo. ¿Y por qué lo hago? Bueno, pues porque muy pequeño aprendí que para estar seguro o para sentirme más tranquilo, tengo que hacerlo de esa manera, porque no hubo esa mirada cariñosa, no hubo esa entrega, no hubo esa contención por la situación que sea, ¿no? Que puede ser con tu mamá o incluso puede ser con un agente maternante, porque no tengas a tu mamá. Ajá, como cuando mamá dice, no sé, les da, por ejemplo, preeclampsia y mamá está enferma. Entonces alguien más se tiene que hacer cargo del bebé. O el bebé nace con alguna enfermedad y tiene que quedarse en incubadora o simplemente mamá, algo pasó, ¿sí? O sea, no sabemos porque no tenemos lenguaje, eso es bien importante, pero conforme nos vamos acercando a nuestra historia de vida, vamos a tener pistas. Entonces es muy importante que aunque a lo mejor digamos, bueno, yo no soy esquizoide, pero saber si tengo algún rasgo. Si algo a mí me pasó en ese momento, como para yo poderlo identificar, que son todos estos elementos que da Ismael. Algo muy importante es que no precisamente el bebé puede tener esa impresión, no precisamente la madre lo desatiende por completo. Y yo creo que también parte de esto hace que una persona esquizoide sea muy desconfiada, desconfía de todo el mundo por esta situación de este miedo, ¿no? Miedo a la vida. El punto más bonito Ujú. del esquizoide es esa creatividad, esa capacidad para hacer, y bueno, puede ser en las artes visuales, puede ser en la música, puede ser inclusive en la ciencia. Son buenos en la parte que les toca desarrollar, son perfeccionistas, buscan pues hacer las cosas lo mejor posible. Son hipersensibles, pero esa hipersensibilidad la tienen bloqueada por completo, porque si ellos conectan con su cuerpo, entonces desbordan esas emociones al 200%. Ellos dicen, mejor bloqueo mi cuerpo, no siento nada, porque todo esto se vuelve una revolución. Y se sienten especiales, ¿no? Y todo el tiempo están en su imaginación. Tienen un proyecto, lo llevan en la cabeza. Todo el tiempo están pensando en él. Tienen que hacer algo mañana que para ellos es importante, pues entonces van a padecer insomnio en la noche. Y van a estar pensando en eso. Son rumiantes, ¿no? Todo el tiempo están pensando. Y son personas muy lindas. La verdad es que cuando una vez que puedes conocer a una persona que tiene un carácter esquizoide, bueno, pues te vas a encantar porque son muy creativas, como dice Ismael, son
no solo se sienten especiales, verdaderamente lo son, ¿no? Desde esta construcción, porque ellos tienen un mundo aparte, ellos viven un mundo diferente en el que estamos todos y donde ellos están. Entonces, cuando logras pasar esa barrera para poder ver el mundo de él, del otro, entonces vas a encontrar que hay una maravilla y una cosa muy distinta a como nosotros percibimos, ¿no? Entonces, esta parte de la imaginación, yo creo que sí, sí tienen esta característica mental, pero también tienen un cierto grado de acción. No son personas que solo se vayan a quedar en la mente. En cuanto a la interacción social, sí, les va a costar mucho trabajo iniciar una plática, llegar a una fiesta, ser ellos los que se acerquen, ajá, porque para ellos es muy amenazante. Hay que entender esto. Para poder comprender por qué lo hacen o por qué desarrollan esto, lo que tenemos que ver es cuál es el miedo. El miedo es a ser rechazados, mucho más que el abandono, que será el siguiente carácter que vamos a ver, es el miedo a que les digan no, ¿sí? A que digan, ¿me puedo sentar aquí? No. Uf, eso sería una cosa Así es. tremendamente fuerte para un carácter de este tipo. Entonces, para empezar a decir, bueno, ¿por qué son así? Dan un aire, inclusive cuando tú ves a una persona esquizo, da un aire de un cierto rechazo de él hacia ti, ¿sí? De una cierta separación, de una cierta superioridad. em, Esa es la defensa. El mecanismo es, soy muy, muy cerrado y tú lo vas a notar justo para que no te acerques, pero eso me va a garantizar la seguridad a mí. Entonces, hay esta forma como de hacer lo que no quieren que les haga. Puede pasar. Ya veremos que es mucho más común, no solo le pasa al esquizoide, pero en esto te puedes dar cuenta porque no es una persona que el primer paso vaya a ser fácil. Sí, efectivamente, hay un tema con el esquizoide que tiene que ver con el rechazo. Él se rechaza a sí mismo y rechaza a los demás. Y por ende, entre esta energía de rechazo, que también a él lo rechazan, pues se vuelve un círculo vicioso. Pues hace más mella, ¿no? En esta condición. De igual manera, piensen, todos hemos vivido un rechazo en la vida, todos, absolutamente todos. Piensen en su primer crush o en alguien que les gustaba, ¿no? En esta parte de decir, bueno, pues yo quisiera, y cuando sentimos el no, es doloroso, ¿sí? Pero estamos hablando en este carácter de un dolor mucho más agudo de lo que pudiéramos experimentar si de por sí el rechazo es doloroso, ¿sí? Es como algo muy puntual porque fue muy eficiente, digamos, esa sensación como para desarrollar este carácter. Así es. Y bueno, también son muy espirituales. Contactan mucho con lo intangible, lo mágico, rituales. En mi caso, pues yo asistía a temazcales, me gusta el tarot y voy buscando la parte espiritual para, como, digamos, dar respuesta a lo que no entiendo de la parte material, ¿no? De la vida. Entonces, hay muchas tendencias. Y esto sí se relaciona mucho con esa parte de cuando nacemos y esa herida nos conecta con esa parte espiritual por lo mismo, ¿no? Hay casos de personas que las han declarado muertas en parto, madre e hijo, y, y de repente regresan, ¿no? Ahí por ahí dicen que cuando se tiene una experiencia de una muerte y que regresas, empiezas a contactar con esta parte espiritual. Pero bueno, esas ya son otras cosas y otros temas. Vamos con las consecuencias.
Bueno, sí se vuelve un problema su no conexión con los demás, porque un ser, una persona sana, es una persona que tiene y sabe relacionarse con las personas. Esa negación de las emociones lo hace ser un personaje frío, de cuerpo congelado. Y muy en el fondo tiene una rabia que no puede expresar. Esa parte de idealizar todo el tiempo, de hacerse imaginación para buscarse un mundo feliz, donde no lo molesten. Si hay problemas, si se pelea con su jefe, empieza a divagar, ¿no? Y como ya lo había dicho, el miedo a la vida y miedo a la muerte. Es también una persona que es incapaz para tomar decisiones. Y entonces posterga y posterga las decisiones que le tocan tomar. Ok, igual, por ejemplo, esta diapositiva anterior que comentaba Ismael sobre la espiritualidad, ¿por qué creen ustedes que tenga tanta conexión este carácter con la espiritualidad? ¿Alguien tiene alguna idea? Tal vez porque ahí no hay quien juzgue, quien critique, quien te rechace. Claro, en el O mundo. sea, Ajá, sí. puedes encontrar paz. Ujú. Sí, justamente tienes una ventaja, que es que solo estás ahí tú, ¿sí? No hay un feedback. O sea, alguien podría decir a ciencia cierta que Dios le habló o cualquier ente en el que uno crea. Pues no, ahí es una conexión que literalmente solo es contigo y no tienes una certeza más allá de lo que tú percibes. O sea, no estoy diciendo que no, no exista, ¿no? Cada uno vive su espiritualidad diferente. Pero la razón para conectar con la espiritualidad desde este carácter es porque no va a haber alguien más, ¿sí? Creo que ningún dios de ninguna religión te puede decir que no, no puedes estar ahí, o que no eres parte de, o que, ¿sí me explicó? O sea, va muy de la mano de esta forma de que me cuesta trabajo hacer, em, me cuesta trabajo poner los pies en la tierra, me cuesta trabajo la interacción humana. Entonces me voy a ir a un lugar donde la interacción no sea material, ¿sí? Donde la interacción no tenga que ver con el cuerpo, con las manos, con la mirada, con la sensación, con el olfato, con estar cerca de alguien, con el contacto. Voy a estar en un plano donde todo se puede manifestar a través de energías o de una cuestión más vinculada a esto que llaman el tercer ojo, ¿no? También van a ser, gracias a esto, van a ser personas que tienen mucha capacidad para percibir, para percibir energía, para percibir mensajes, para a lo mejor tener hasta contacto con cosas o con entes energéticos como otros caracteres no podemos tan fácilmente. Ajá, como estas personas que dicen, bueno, yo puedo ver el aura o yo sentí desde la primera impresión que no iba por ahí, ajá. Entonces puede ser que tenga o el carácter esquizoide o un rasgo muy marcado de este carácter. Entonces también es bien importante ver dónde, o sea, digamos el por qué y el para qué, ¿no? ¿Por qué llegué aquí? Bueno, ya lo estamos comentando, y el para qué es para salir de esta sensación, porque ahí sí lo puedo sentir una cierta seguridad que no me otorga el plano material. Entonces, por eso pusimos la lámina anterior, ¿no? Con esta capacidad de percepción. Así es. Ojo, puede ser religiones, puede ser meditación, puede ser yoga, puede ser lo que quieran, pero que tenga que ver con esta forma de nutrir la espiritualidad. Así es. Esta parte de las consecuencias a las que uno lo llevan a tener problemas, a tener la incapacidad de sentir, a padecer depresión, en casos muy fuertes, ideas suicidas,
y esta falta de integración social nos lleva a encontrar en este carácter la necesidad de hacerlo contactar con la tierra, ¿no? Con su cuerpo, porque él vive como si estuviera separado la cabeza del cuerpo, ¿sí? Todo el tiempo está en la cabeza y el cuerpo no siente nada. Y eso, pues para empezar, pues a veces es necesario contactar con alguien cuando tenemos toda esta serie de situaciones, ¿no? Depresiones, temores, y esta incapacidad que se tiene de no expresar lo que uno siente y no poder llevarlo a contactar con otra persona. Algo que es bien importante mencionar, que lo comentamos la sesión pasada, es que todos nos formamos así, con cada carácter, por decirlo, con una intención. La intención es resguardarnos, la intención es sentirnos mucho más seguros. Entonces, ¿cuándo empieza el colapso? Cuando esto que yo hice ya no funciona. Eso da mucho miedo, ¿sí? Cuando mi forma, a lo mejor de separarme del otro, que me garantizaba cierta seguridad, ahora me está dañando. O me siento sola, o empiezan a emerger esas sensaciones que yo quería taponear, ¿sí? Y que ya es tanto la presión que empiezan a salir por otros lados que a lo mejor yo ni sospechaba. Entonces puede ser que pase mucho tiempo hasta que yo me dé cuenta que esto ya es insostenible, ¿sí? Entonces, por eso decíamos, el colapso viene de empezar a darme cuenta que ya no es funcional, que ya no quiero esto. Hemos estado en contacto, ¿no? Tanto en nuestra formación como con pacientes con este tipo de carácter, que es como, ya no quiero, ya no puedo soportar tanta soledad, me siento mal, me siento triste y empezar a conectar desde el sentir con lo que nos da miedo, bueno, pues es aterrador, ¿no? Yo creo que a todos nos ha pasado que sentimos algo que no queremos conectar con eso. Entonces, bueno, en este estilo, ¿no? De carácter, pues las ideas suicidas surgen porque sienten que no hay una conexión real con los otros, obviamente tampoco con él mismo, y da mucha desesperanza sentir que no hay nadie. Cuando, bueno, estamos en un mundo lleno de personas, ¿no? O sea, sería una cosa irreal decir, bueno, es que me siento solo, ok. Pero cuando yo no puedo abrirme a la conexión, esta es la sensación que viene. Entonces, por eso hay mucho, mucho miedo. Y a la vez hay mucho enojo, porque nos da coraje, ¿no? Que alguien más o que los demás puedan tener este tipo de interacción y yo no. Entonces, bueno, muchas gracias a todos, un abrazo, cuídense mucho. Nos vemos.